Entonces vamos a abrir After para crear el proyecto nuevo. Cuando se abre After, lo primero que vemos es esta ventana en la que en realidad tenemos nuestros proyectos recientes, pero no tenemos un botón de crear un nuevo proyecto. Lo que vamos a tener es una opción para crear nueva composición. Recuerden que dentro de un mismo proyecto puede haber varias composiciones. Entonces vamos a generar nuestra composición. Esta composición, la que generemos ahorita, es la que vamos a usar para la animación final, que es donde el fondo se mueve y se ve el loop del muñequito. Entonces esta, como lleva el fondo, debe ser del tamaño completo del video HD. El video HD que vamos a usar ahorita es el de formato 720. Entonces aquí le vamos a dar ancho 1280, alto 720 y tenemos nuestra velocidad de fotograma de 2997. La animación completa, la caminata completa que vamos a animar va a ser de 10 segundos. Entonces aquí abajo tenemos la duración. Le vamos a dar 10 segundos. Y le damos OK. Aquí ya vamos a tener nuestra composición que está vacía. Ahorita no tenemos nada en la ventana del proyecto, más que la composición 1, que es la que acabamos de crear, que no tiene ningún elemento en ella. Entonces lo que vamos a hacer ahora es importar nuestros materiales para poder empezar a trabajar. En el caso de esta animación, lo que vamos a utilizar son dos archivos. Vamos a utilizar un GIF con la imagen del fondo, que es un fondo largo que va a ocupar todo el alto de la composición, pero es más largo que la composición para que pueda hacer el desplazamiento de derecha a izquierda. Y tenemos también este archivo que es un archivo de Photoshop del muñequito que va a caminar. Acuérdense que este archivo debe estar dividido en capas, ¿no? Tenemos una capa con el brazo, una capa con el tronco y una capa con la pierna. Ahorita que lo importemos vamos a ver cómo se separa en capas. Entonces voy a seleccionar esos dos archivos y lo que va a ser importante para que no nos aplane el Photoshop en una sola imagen y nos respete las capas es que aquí donde dice importar como le pongamos la opción de composición manteniendo el tamaño de las capas. Le damos a abrir. Y ya podemos ver que en la ventana del proyecto tenemos, además de la composición 1, que es la que va a servirnos para nuestra animación final, tenemos el GIF del fondo y tenemos una composición del monito. El monito es un Photoshop, pero cuando importamos un Photoshop de la manera en que lo hicimos aquí a After, nos va a generar una composición con ese archivo. Si yo doy doble clic a esta composición que se llama como mi archivo de Photoshop, monito, le doy doble clic. Aquí en la ventana de previsualización voy a tener la imagen del archivo de Photoshop. Pero en la ventana de la línea de tiempo, en el panel de la línea de tiempo, voy a tener ya las capas que conforman esa imagen final de Photoshop. Aquí van a estar divididas de la misma manera en que estén divididas en Photoshop. Entonces, la capa de hasta abajo en mi archivo de Photoshop tenía la imagen completa del muñeco. Aquí le estoy quitando el ojo a todas para que veamos que la que queda, la última, tiene la imagen completa. Esa imagen no la necesitamos porque no la podemos animar, entonces esa capa la voy a borrar. Para borrarla solo la selecciono en el panel y le pongo la tecla de borrar y ya desaparece. Entonces ya nos quedamos con los puros elementos que sí vamos a usar. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a hacerle dos ajustes a esta composición para que podamos hacer mejor la animación y para que dure lo que necesitamos que dure, porque en este momento tenemos un fondo negro que no nos ayuda por el color del muñeco y tenemos una duración de 10 segundos. Pero nosotros no necesitamos animar 10 segundos de caminata, solo vamos a animar un cachito en el que va a mover las piernas de un lado para el otro
Y ya, ese pedacito de animación lo vamos a repetir todo el tiempo que lo necesitemos en la animación final, en la composición final. Entonces voy a hacer esos dos ajustes a la composición. Para hacerlos voy a ir a el menú composición y ahí voy a encontrar la segunda opción. Me va a decir ajustes de composición, le voy a dar clic y voy a tener una ventana idéntica a la que me apareció cuando le di crear nueva composición. Entonces lo que voy a tener es el tamaño, pero este viene dado por el archivo de Photoshop. Lo voy a dejar igual. Voy a tener la velocidad de fotograma que va a coincidir con la de la primera composición que creé. Entonces así la voy a dejar. Y lo que voy a cambiar son estos dos aspectos. La duración, que en este caso la voy a cortar porque necesito nada más un pequeño loop. Le voy a dar 20 fotogramas. Y tengo el color de fondo que lo voy a cambiar a blanco para poder ver mejor a mi personaje porque es todo negro. Entonces le voy a dar OK. Y acá también le doy OK. Ya lo veo. Y si ven aquí en la línea de tiempo, ya tenemos una duración de 20 fotogramas. Me está marcando intervalos de 5 que llega a 20 fotogramas, por eso tiene la F. En la previsualización ya tengo separada por partes al personaje. Vamos a empezar por animar la rotación del brazo. El brazo tiene que rotar de atrás para adelante y regresar al punto de atrás. Como vamos a hacer un loop, es importante que toda nuestra animación empiece y termine en el mismo lugar para que no se vean brincos. Entonces, antes de poder rotar este brazo, necesitamos cambiar el eje, porque si ahorita yo lo roto, está seleccionado, así es que si presiono la tecla R, en su capa va a aparecer la propiedad de rotación. Y si lo roto, va a rotar a partir de ese eje, pero no me sirve porque se separa del tronco del personaje. Entonces tengo que modificar el eje de rotación. Para eso voy a utilizar esta herramienta que está aquí, este rectángulo punteado. Lo selecciono y entonces puedo tomar el eje y moverlo, ponerlo en la posición que necesito. Ahora sí voy a volver a tomar mi herramienta de selección y ahora sí la rotación de este brazo ya es a partir del hombro. Voy a ponerlo en la posición que va a ser la inicial y la final, ahí me parece bien, y voy a indicarle al programa que aquí voy a hacer una animación, una interpolación. Entonces para eso le voy a dar clic aquí en la propiedad de rotación al relojito, ¿no? Eso me genera un fotograma clave en donde ya se guarda este ángulo de rotación que son más 5 grados. Aquí como tengo 20 fotogramas voy a hacer intervalos de 10 para tener posición inicial en el 0, en el 10 posición intermedia y en el 20 posición final, que en este caso tiene que ser la repetición de la inicial. Pues como ya sé que la final es la misma que la inicial, voy a grabar, a copiar el fotograma. Pues para copiarlo, nada más lo marco, se va a poner amarillo, presiono Control C y me pongo en el fotograma 20. Para ponerme el fotograma 20 aquí arriba, en los números de la línea de tiempo, puedo poner el número del fotograma que quiero ir. Y como la posición va a ser exactamente la misma que en el 0, voy a pegarlo con Control V. Y ahí ya tengo la misma posición en los dos fotogramas.